Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Federico Ast, economista y filósofo, quien por compartir una gran idea que tuvo, llegó a ser cofundador de Cleros. Bueno, hoy estamos felices en Derecho a la Pasión porque tenemos la oportunidad de conversar con alguien que conocemos ya hace mucho, porque la verdad que nos ha acompañado a nosotras en nuestras aventuras académicas. Y bueno, estamos con Fede Ast. Fede es filósofo, es economista, es emprendedor, es fundador, cofundador de Cleros. Así que la verdad que nos vamos a dar un lujo de conversar con él. Hola, Fede. Hola, bueno, un gusto estar acá. Espero que la pasemos bien. Dice, ¡por supuesto! Eso está Bienvenido. garantizado, eso está garantizado. Bueno, y vamos a arrancar para romper el hielo y empezar a conversar con nuestra primera pregunta, una pregunta muy típica de Derecho a la Pasión. ¿Cuáles son tus pasiones hoy en la vida? Mis pasiones en la vida, o sea, mi pasión en la vida es aprender, creo. Yo también un poco cuando veo mi carrera y mi vida fue como explorando diferentes cosas que en su momento quería hacer. Yo por eso, por ahí, de chico me gustaba mucho leer, por ejemplo. Yo me pasaba mucho tiempo como adolescente leyendo libros que aparte, no sé, mis papás creían que estaba medio loco cuando se metían a mi habitación y veían que había un libro de Platón. Claro, no es el tipo de lectura de adolescente normal. Y por eso, bueno, estudié economía, por eso estudié filosofía, como que me parece que son carreras como que te dan un abanico muy grande de cosas, ¿no? Como que puedes ver muchas cosas diferentes y no te sesga ya como a una cosa, tipo si estudias geología, bueno, vas a trabajar con piedras. Entonces, no, esas son como cosas que te permiten aprender de muchas cosas diferentes. Y después también tuve experiencias en los medios, tuve experiencias como emprendedor. Entonces, como que creo que si vos me preguntás cuál es mi pasión, como que fue aprender, fue la curiosidad y, bueno, tratar de cada oportunidad que había para aprender algo, tratar de aprovecharla como se podía. Así que esa es mi gran pasión. Y esta carrera, digamos, vos me decías, estudié filosofía, estudié economía, sí. Digamos, en la línea del tiempo, digamos, cuando eras chico, digamos, cuando terminaste, ese adolescente que leía a Platón, que hizo primero filosofía, o sea, primero arrancaste por filosofía. No, yo aparte, yo era adolescente que leía a Platón, pero también jugaba al fútbol. Por ejemplo, tenía como también una cosa de deporte, ¿viste? Era como, tenía varias cosas. Yo empecé con economía. Yo filosofía, o sea, humanidades es lo que yo quería hacer. Yo creo que también en su momento, como que estudiar humanidades es como difícil, porque después, ¿qué haces? Es muy difícil. Eso es lo que te dicen, ¿viste? ¿Qué vas a trabajar? Claro. Lo cual después, si quieren, podemos discutirlo porque es menos claro de lo que mucha gente piensa. Totalmente. Pero yo empecé con economía, pero un año después empecé con filosofía y estudié, bueno, un tiempo economía, estudié la mayor parte sin trabajar, pero después cuando estaba terminando economía, entré a trabajar. Yo trabajaba en Clarín, había un sitio web que se dedicaba al management que se llamaba Materia Biz, que era un sitio web de negocios y management, tecnología. Esto fue como que el 2005 creo que empezó. Y en aquel momento, yo siendo muy joven, como que era el editor, como que quedé a cargo del proyecto, ¿no? Y eso me permitió una experiencia muy interesante
vincularme con el mundo de los negocios y con gente que en aquel momento estaban en puestos muy altos, que yo tenía la posibilidad de ir y, no sé, entrevistar a CEOs de empresas importantes. Son un mix de negocios, pero también comunicación. Sí. O sea, había... Sí, aparte de lo que yo quería cuando era chico quería ser escritor, además. Entonces como que tenía también eso, y por eso yo como que mi elección de empezar mi carrera fue en como periodismo, porque me permitía escribir, que era lo que más me gustaba a mí. Y yo estudiaba, entonces estaba trabajando en este sitio web, y estaba estudiando filosofía, terminando la carrera, y ahí me fui vinculando con todo lo que es el mundo del management y de los negocios, y también la tecnología, porque en aquel momento lo que estaba pasando en el mundo era como el auge de Silicon Valley. Claro. Tipo, eso era la época en la cual estaba Facebook, que estaba creciendo, que Zuckerberg era un superhéroe mundial, porque era el tipo que estaba creando el futuro. Y era como esa época, ¿no? Era la época de los emprendedores, era la época de la tecnología, de las startups tecnológicas. Y yo como que mi carrera empezó en un entorno como que era ese. O sea, es que hay una cosita que me quedó pensando, ¿no? Vos cuando empezaste a contar, cuando eras chico, que leías Platón, Sí. Dijiste, y yo era como raro, mis padres me veían como raro, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Qué loco eso, porque acá nosotros en el podcast muchas veces hemos hablado de la infancia o de la adolescencia, y ese comentario de personas que nos han dicho, y yo era como que no encajaba, era raro, como que tenía otras inquietudes distintas, ¿no? Pero tal vez seamos muchos los raros, que nos sintamos así en ese momento de la vida, ¿no? Porque pareciera que uno estereotipadamente tiene que ser de determinada manera, pero ya te digo, hay mucha inquietud diferente que nos hace diferentes a muchos, ¿no? Esa sensación de sentirnos raros, a mí también me pasó en algún momento de la adolescencia, porque tal vez te gustan cosas que no le gustan a la mayoría, ¿no? Yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo llegaba Platón a vos? O sea, porque... ¿por quién? Porque había alguien que te acercaba a lecturas distintas, porque... Es una buena pregunta, ¿cómo? la verdad. Sí. Claro, digo, o el gusto por la lectura. Muchas veces hemos conversado de eso, cómo uno desarrolló el gusto por la lectura. Es una gran pregunta. O sea, mi papá es una persona que lee, pero que no lee este tipo de cosas, digamos, lee más libros por ahí de actualidad, pero es una persona que sí, como que lee. La verdad que es una excelente pregunta y no tengo una buena respuesta para eso, No de dónde viene. Debería hablarlo con mi analista. O tal vez apareció con algún profesor o alguien que te lo mostró. Yo creo que... No sé, la verdad que no se me ocurre, voy a tener que pensarlo. Vamos a tener que ir en la máquina del tiempo y ver cómo llegó Platón al cuarto de Fede. Sí. Fede, bueno, y nosotros empezamos con las pasiones y un poco ya nos pincelaste cómo había arrancado tu carrera o tus inquietudes profesionales, pero ¿cómo continúa? Digamos, si tuvieras que contarnos cuáles fueron los hitos o las grandes decisiones que tomaste. Empezamos ahí, ya nos ubicamos en el 2005 con este chico Sí. que está entre los negocios, el periodismo, Sí. escribir. Y después, ¿cuáles fueron las grandes decisiones? Bueno, yo estaba trabajando acá y después en un momento como que, bueno, ya me cansé de ese trabajo porque ya como que no le veía mucho más crecimiento. A este En el sitio web de Clarín. sí. Y ahí fue que estaba, bueno, ¿qué hago? ¿Busco otro trabajo en otro lugar? O como a mí la parte académica me había parecido muy interesante y ahí dije, bueno, por ahí es un buen momento para hacer un doctorado, ¿no? Y justo estaba el IAE, que estaba empezando a armar su doctorado, y yo conocía a un profesor conocía a varios porque los había entrevistado, había estado en contacto para eventos, que yo estaba en Clarín y teníamos contenidos que venían del IAE muchas veces, pero en particular había un profesor del IAE que se llama Ricardo Crespo, que él conmigo tenía una feeling muy especial, porque también he estudiado economía y filosofía. Entonces como que teníamos como una especie de conexión muy especial y leíamos las mismas cosas. Y él fue que en un momento me dice, mira, en el día estamos empezando a armar este programa de doctorado y yo ya le había contado a él que yo quería hacer un doctorado, pero mi plan original era la UBA. Porque yo he estudiado en la UBA todo y para mí no había otra, digamos, opción educativa porque, bueno, no sé, para mí el universo de la educación era la UBA. Pero me dijo, mira, la verdad que podés estudiar lo mismo que vas a estudiar en la UBA, pero en el IAE, que estamos empezando este programa, tenés una serie de ventajas. Bueno, obviamente la reputación que tiene el IAE es espectacular y tenés una serie de ventajas de que, bueno, también hay una biblioteca como con más libros, como que y conexión también con docentes a nivel internacional y todas las cosas que ventajas con un doctorado son súper útiles. Así que, bueno, empecé en el doctorado en el IAE
Y ahí, mientras yo hacía el doctorado, seguía vinculado con el mundo del periodismo. Escribía todavía como freelancer para Clarín.com, por ejemplo, o para Clarín Pymes. Entrevistaba a diferentes emprendedores y hay una serie de notas mías interesantes de cómo yo veía. Yo entrevistaba, por ejemplo, a gente que estaba haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, gente que estaba haciendo emprendimiento en una metalúrgica, pero que tenía una cosa media diferente de encarar el tema. Y otras personas que estaban en cosas creativas, como por ejemplo Leandro Ehrlich, que es un artista que hace como un montón de instalaciones. Pero yo quería entender cómo es el proceso de pensamiento de esta persona y cómo pasa de este proceso creativo del artista a ejecutar la obra, porque hay una parte que es cosa creativa. Y otra cosa es la acción. Y otra cosa es la acción, la ejecución, el management en algún punto, ¿no? Es como... ¿Y ese era tu criterio para curar ese tipo de entrevistas? Sí, yo quería conocer a esa gente que era como que estaban medio en la intersección entre, hasta te diría, el arte y la gestión en algún punto. Y otro, por ejemplo, que había entrevistado era, ¿viste Gualeguaychú, el carnaval? Sí, bueno, sí. Todo el sistema de las carrozas y de los... armar una comparsa es un nivel de coordinación, profesionalismo que necesita armar un tema, armar música, armar la coreografía. Son equipos muy complejos. Sí. Y entonces tiene arte, tiene management, tiene un montón. Ese tipo de cosas yo estudiaba. ¿Y tu tesis? Mi tesis fue sobre por un ahí tema, o no? La tesis fue sobre otro tema en realidad, y esto está más vinculado con lo que es cleros. Es una tesis que yo estudiaba cómo la gente toma decisiones en contextos de... creo que hoy es el crowdsourcing, ¿no? Como Internet nos permite conectarnos de formas diferentes a los que fue posible en el pasado y podemos como que colaborar con gente de otros lugares y eso nos permite decidir en conjunto cosas que antes eran imposibles. Tipo hay foros online y ese tipo de sistemas de votación online. Y yo lo que estudiaba era collective intelligence, como se le dice, cómo la gente delibera en general y cómo esto... Porque a mí lo que me interesaba eran estos procesos de toma de decisiones en línea y de, a un punto, como que democracia en línea, ¿no? Y yo en aquel momento también estaba vinculado con el mundo cripto, que estaba empezando. Acuérdense, estamos en el 2013, 2014, 2000... Incipiente, sí. Ahí, ¿no? Satoshi Nakamoto publica el paper del Bitcoin en el 2008, entonces por un par de años queda como algo muy reducido a una comunidad de, digamos, nerds tecnológicos, programadores, y entonces yo me entero de la existencia del cripto no sé, en 2012, por ejemplo, o algo así habrá sido, porque estaba metido en estos círculos de startups tecnológicas en la cual había esta gente que estaba vinculada con el futuro y bueno, ahí se empezaba en un momento a hablar de la moneda de Internet, ¿no? Ajá. Y también la realidad es que siendo argentino, los argentinos fueron como pioneros en la industria esta porque tenemos, y tendremos quizás, pero una alta inflación, problemas de gobierno, todas esas cosas. Y la primera gente que se interesa por el cripto es la gente que busca aplicaciones financieras, ¿no? Cómo hacer pagos, lo cual era muy útil en Argentina, porque vos estabas en un país que tenía controles de capitales y no podías ni pagar ni recibir dinero. Entonces, sí, como ahora. Sigue como ahora, sigue los últimos 10 años no cambió gran cosa. Entonces, pero había la tecnología del cripto, o sea, en ese momento era el Bitcoin, la tecnología de blockchain sobre la que se construyó el Bitcoin, tenía esa cosa de que es una red descentralizada que sirve para otras cosas. Sirve para el tema de dinero y aplicaciones financieras, pero también sirve para construir, en el fondo, instituciones nuevas. Sirve para verificar y certificar procesos para que no queden dudas de la veracidad. Y en ese entorno, en un país de alta corrupción, la gente empezó a pensar, oye, ¿cómo se puede aplicar esto para evitar que haya fraudes, corrupción? Y yo lo que pensaba, ya había gente que estaba empezando a pensar en estos tipos de aplicaciones, por ejemplo, para las votaciones. Cuando vos querés hacer un sistema de votación en el cual no haya fraude, o se certifique que la persona que votó, que el voto se contó una sola vez, ese tipo de cosas. Había gente que estaba pensando en eso, y yo lo que en realidad pensé, hay otra parte de las comunidades que no se están trabajando, que es la justicia, el arbitraje, y
eso es una parte muy importante y que también es una cosa muy polémica. Yo en Argentina, bueno, a ustedes no tengo que explicarle todo esto, pero bueno, si hay gente que está en español de otros lugares de América, Sí. por ahí, ¿no? Había en Argentina, estaba en aquel momento cuando yo estaba el caso Nisman, ¿se acuerdan de, bueno, la justicia estaba de la etapa de los... Entonces como que uno estaba metido en una especie de entorno de humor social en el cual esos eran temas importantes para los argentinos. Y para vos también, en forma personal. Para mí también, en forma personal, y por ahí también esto, un poco, cuando yo estudio economía y filosofía, a mí lo que más me interesa de las dos disciplinas es cómo sirven para crear mejores comunidades y sociedades y economías. Por ejemplo, ¿qué es economía? Lo que me interesa a mí es lo que se conoce como institutional economics, que instituciones, cómo instituciones buenas te llevan a Estado de Derecho y cómo Estado de Derecho te lleva a mejores, digamos, circunstancias para el desarrollo de la economía y que la gente le vaya mejor y cómo los países que les fue bien en el mundo tuvieron estados de derecho, seguridad jurídica. Y también cuando yo estudiaba filosofía también me interesaban estas cosas, ¿no? Era filosofía política, el liberalismo, entonces como que iba convergiendo en ese tipo de intereses. Entonces, si vos pensás en ese interés que tenía yo, ¿no? Mezclás también un poco lo que es mi tesis de doctorado, que era toma de decisiones. Claro. En entornos de internet. Y ahí te vas dando cuenta que de a poco, como aparecía. que era la idea de Cleros estaba un poco Van ahí, haciendo. ¿no? Estaban haciendo en ese momento y yo dije, bueno, ¿qué tal si... Yo no soy abogado, esa es la que me Por eso es interesante. La pregunta que me hacen siempre, claro, Claro. Por eso es interesante que hayas puesto el foco ahí, ¿no? yo no llego al derecho o a Cleros desde una inquietud de los abogados no trabajan de manera eficiente. Yo llego... Pero sí desde un sentido de justicia y de Estado de Derecho, ¿no? Yo llego desde un sentido de justicia y yo llego desde el lado de las instituciones, del lado de la economía y de la filosofía. Entonces, y yo dije, por eso la pregunta que yo me hice fue diferente. La pregunta que yo me hice no fue cómo reformamos los sistemas de justicia para que puedan ser más... No, la pregunta que yo me dije, ¿cómo reinventaríamos los sistemas de justicia si tuviésemos que pensarlos con lo que pasa hoy, el mundo con digital, lo que sabemos hoy y para los problemas que tenemos hoy? Entonces, esto también converge con el sentido de justicia viene de un punto de vista más de la meritocracia. Porque yo lo que veía era lo siguiente. Vos sos un argentino, por ejemplo. Vos tenés unas oportunidades que están limitadas a lo que es generar tu país. Pero bueno, con Internet esto se fue empezando a romper las fronteras. Vos podías... un pibe que está en Lomas de Zamora puede agarrar y aprender a programar con Internet, con YouTube. Hace un curso y ahora el tipo... En otra época tenía que haber ido a la universidad, ni haber pagado no sé qué, los libros. Hoy en día no, el tipo ya con YouTube gratis puede aprender a programar. Bueno, es un factor de aumentar las posibilidades de la meritocracia para la gente. Ahora, ¿pero qué pasa si este pibe quiere trabajar para un cliente del exterior? Bueno, en Argentina no podía, porque vos en Argentina, como dijimos, no podías hacer pagos ni transferencias, ni recibir. Entonces, ya está, bueno, si vos querés, por eso sos un genio de la programación autodidacta. Pero no te pueden pagar desde Alemania o de Estados Unidos o de Japón, donde están tus clientes. Entonces, Cripto resolvió ese problema. Ahora, si vos eras bueno haciendo lo que vos hacías, cobrando con criptomonedas, ya te igualaba tu terreno de juego con el programador que fue a Stanford o que fue a donde sea, ¿sí? Exacto. Pero faltaba una pieza en el rompecabezas, que era, si vos tenés un sistema de resolución de disputas que le permita a tu cliente potencial resolver un conflicto con vos en caso de haber, entonces no te va a contratar, porque el tipo que está en Alemania, muy complicado. si tiene un problema con vos, una disputa en su contrato de software o de diseño, lo que vos le vendas, no va a hacer un juicio. ¿Qué jurisdicción vas a poner? No se va a venir a Argentina a hacer un juicio. Exacto. Y tampoco va a hacer un sistema, una cosa de arbitraje internacional que viste que se usan por un sitio web, ¿no? ¿Entendés? Entonces, como que todo lo que es el mundo del arbitraje internacional, que obviamente existe hace muchos años, no estaba pensado para un entorno digital en el cual las disputas iban a cada vez estar más en entornos digitales. Entonces, si construíamos un sistema que resuelva las disputas de esta naturaleza, que hoy llamaríamos disputas de la época del metaverso, si querés. Entonces, ahí
como que estás destrabando una oportunidad, la última etapa para que tengas una meritocracia a nivel mundial. Y que el pibe de Argentina ahora sí puede competir de igual a igual con quien quiera en el mundo. O sea, esa es un poco la visión y el sentido de justicia que subyace a lo que después fue Cleros. Contanos un poco qué es Cleros, porque Ahora bueno, sí. nosotros sabemos, pero, Sí. pero O sea, la gente que nos pero escucha- entonces, Sí. para cerrar, digamos, lo otro, que fue el doctorado por acá, y después fue descubrir que querías unir cripto con estas inquietudes, Sí. y fue fundar Cleros. Esa fue la segunda decisión fuerte, como para Sí. ya quedarnos ahí, no te cerramos. Sí, yo te digo, yo no sabía cómo hacerlo. Yo lo que quería era. Yo tenía la idea de que esto tenía que existir. No sabía cómo hacerlo. Claro. Porque yo no soy un programador tampoco y lo que yo quería hacer era muy difícil de incluso imaginarse. Pero yo entonces lo que dije, mira, yo lo que quería hacer es empezar a escribir sobre el tema y que yo no sé, capaz que yo no soy la persona que lo pueda ejecutar. Yo capaz que soy la persona que lo pueda expresar y que después lo vea otra persona de otro lugar del mundo y que esa persona lo haga y el mundo va a ser un lugar mejor. Yo no es que me dije, yo me quedo con la idea esta porque La guardo. La guardo porque no que no me la roben. No, yo dije, bueno, yo se la doy al mundo y que la mejor persona que lo pueda hacer que lo haga. Y yo seré Empezaste feliz. por desarrollar la idea, ¿no? Por Sí. decir, voy a ser el emprendedor que lo va... O sea, en aquel momento había un concurso. Estaba Singularity University, esa universidad de innovación de Silicon Valley, y había un concurso que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, que te ganabas, hacías un proyecto de innovación y te ganabas un viaje a Singularity. Y para yo de Singularity nunca hubiese podido ir, porque no, en una época podías pagar cuando yo ya quería, o sea, no podías ni pagar, porque era gente elegida o por ellos directamente o por ganadores de los concursos. Y yo me postulé al concurso que había acá en la ciudad en el 2016 y era presentar un proyecto de innovación. Yo presenté obviamente el Cleros y después ahí fui elegido y pasé en Singularity 3 meses en Silicon Valley con 80 personas de todo el mundo, de gente tipo brillante, gente tipo que hacían robótica, realidad virtual, inteligencia artificial. Espectacular. Gente que eran inversores, emprendedores y yo llegaba con mi valijita y mi idea. Y un poco lo que pasa ahí es que también ahí te vinculás con gente que son los tipos que fundaron, no sé, las empresas tipo Google u otras empresas muy importantes de allá. Y lo que aprendes también es que esos pibes que fundaron esas startups más importantes del mundo también empezaron con su valijita, ¿viste? Como que muchos fueron historias como esa. Y un poco cuando yo vuelvo de Silicon Valley, lo que me cambió a mí, mi chip mental, era decir, bueno, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Sí? O creértela. Sí, porque en realidad uno cuando estaba en Argentina lo ve, ¿qué le van a dar bola a un pibe de Argentina? O sea, ¿qué me van a prestar atención a mí? Pero bueno, estás ahí, estás con los mejores del mundo y no son tan diferentes, ¿viste? O sea, 80 personas que venían de todos lados. Son seres humanos como vos. Esos eran pibes que habían estudiado en el MIT, Sí. eran pibes que habían creado empresas importantes, eran muchos millonarios, ¿viste? Yo que no tenía un mango, yo fui ahí con nada, con la valijita. Y bueno, digo, esos pibes no son tan diferentes. Por ahí tuvieron un talento de hacer algo, pero tuvieron también la oportunidad y un poco de talento y mucho de entorno. Y yo también puedo hacer esto. Entonces, lo que pasó es que yo cuando llego de Singularity, me escribe una persona que era una chica que era una fundadora de un proyecto de governance descentralizado, que era bastante importante en ese momento, y que yo conocía a través de internet y de las redes. Y ella me dice, mira, estuve en un hackathon como juez y había un pibe que hizo un proyecto parecido al tuyo, como que está proponiendo algo parecido. ¿Quiere que los ponga en contacto? O sea, nos puso en contacto y así nació Cleros, empezamos a trabajar. Muy bien, qué grande la chica, ¿no? Es que fue ella. La madrina. Hizo La Celestina de la historia. hizo la conexión que tenía que hacer en el momento, pero la hizo. Eso es vos sabés que eso es una habilidad enorme, eso está buenísimo. No, es una habilidad enorme, pero además lo hizo porque ella sabía lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo había puesto la idea allá afuera Claro. para que todos la vean. Porque Para si no, compartirla. si Que la hubiese hubiera guardado. No, es que es clave para, no hubiese para pasado. la innovación. Tal cual. Y una cosa que me encantó, Fede, para destacar, ¿no? Porque vos dijiste, venían todos del MIT, o sea, me gusta, cuando vos hablás de la valijita también hablás de con qué formación vos llegabas. Uno piensa que ir a Singularity puede ser solo para los que manejan la robótica y la Sí. electrónica y la tecnología. O sea, me gusta el pensar, no, yo venía con filosofía, con economía, o sea, con otro bagaje. Y sin embargo, digamos, ¿se te complicó Sí. participar allá? No, ¿Fue que- un menos? O... No, para nada. Yo también, nada. la verdad que una de las cosas que también aprendí allá es que mucha de la gente que trabaja en las empresas de tecnología más importantes son de humanidades. Porque
es gente como que tiene una forma de pensar más por ahí de primeros principios, ¿viste? Así como yo no pensé en el derecho como cómo vamos a reformar el sistema judicial, sino cómo vamos a reinventar algo o inventar algo para un entorno que no existe todavía, para problemas que no existían cuando se creó la justicia que conocemos hoy. Entonces, un poco eso fue... yo venía con esa cosa y yo tenía una idea que ellos no tenían. Y por ahí... Y también hay mucho tipo de inteligencia. Muchos de ellos que eran... El pibe de robótica era un capo haciendo robots, pero capaz que no es una persona que podía vender sus ideas. Es que hay escalas totalmente distintas de inteligencia. Por eso está buenísimo No el trabajo en tenemos equipo. todas. Sí, entonces yo conozco a la persona esta por internet, me la presenta la chica. Sí. Empezamos a trabajar juntos y empezamos a armar cleros sin conocernos, tipo por ¿De Zoom. dónde es? De Francia. Por Zoom empezamos a hacerlo, tomar decisiones de startup cuando no nos conocíamos realmente. Y era una Persona que venía de la tecnología. Sí, una persona que venía de tecnología, un programador. Sí. Y empezamos a trabajar esto juntos y realmente... Esas cosas que uno dice, ¿qué locura es esto? Somos dos pibes que no se conocen. Uno siempre cuando está en el La mundo de Fecchio Societatis, nosotros hablamos. No, pero es que son cosas que vas aprendiendo en el momento y con la marcha. Y la verdad es que también uno cuando trabaja en las startups, y yo que venía del mundo de startups, una de las cosas que siempre te dicen es, cuando vos haces una startup, hacelo con alguien que hayas trabajado en una empresa antes y sepas cómo trabaja. Cosa que... No sé, no. No se dio, aplica, tachame. para nada. O sea, Bueno, era la un caso- excepción que de otro que país. vence la De otro regla. país. El pibe de otro cultura. país, de otra cultura. No nos conocíamos. O sea, eso, y nos conocimos después de varios meses que nos encontramos en una conferencia de Ethereum de México, donde fue que presentamos en Cleros por primera vez en público. Pero así fue el nacimiento. Así fue así que bueno, les cuento un poco lo que es Cleros para la Sí, gente que está para- diciendo que será esto de Cleros. ¿Qué será? Pensemos en el caso de... Hablábamos antes del freelancer que está en Argentina y quiere hacer no sé, es un programador que aprendió con internet y quiere vender sus servicios al mundo. Y contrata una persona de Alemania para hacer un video, para algo más práctico, un video promocional de 2 minutos de la empresa de la persona de Alemania. Y hay una disputa. O sea, la persona, como le decía, el alemán no va a ir a hacer un juicio a Argentina. Y aparte lo que pasa también ahora es que muchas veces estas personas tampoco se conocen, tampoco saben su identidad real. Muchas veces lo único que ellos saben es el nickname de la otra persona en una red social. Entonces, imagínate que la persona esta que está en Alemania, en vez de darle la plata directo al pibe de Argentina, la pone en un smart contract, la pone en una especie de fideicomiso, Sí. un escrow, un fideicomiso descentralizado, construido con blockchain, que la plata va a quedar ahí retenida hasta que termine el contrato. Si está todo bien y el video que se entrega es bueno y están todos conformes, se libera la plata, digamos, el freelancer la recibe y todos contentos. Ahora, si hay una disputa, los fondos que van a quedar retenidos en ese contrato, en ese fideicomiso, y Cleros va a elegir un conjunto de jurados para analizar el caso. Son jurados que son expertos en, digamos, videos, son gente que sabe cómo hacer los videos, sabe cómo hacer el rendering, todas esas cosas que hay que saber para hacer un video. Y esta gente, y esto es muy importante, porque esto conecta con lo que hablamos de Estado de Derecho. Cleros está construido sobre blockchain. El blockchain es una tecnología que da una máxima trazabilidad y verificabilidad a todo lo que pasa en las redes. Entonces, todos pueden verificar que la evidencia no fue manipulada por nadie, que nadie cambió la evidencia del producto por otro. Todos pueden verificar que los jurados fueron elegidos de la manera correcta, que nadie manipuló, que nadie puso a su amigo o a su hermano como jurado en el caso. Y cuando digo nadie, es nadie, realmente, ni siquiera los fundadores de Cleros tienen la posibilidad de hacer ninguna modificación en el sistema que no haya sido adoptada por la comunidad. Por todos. Sí. Entonces, eso es muy importante. Y esto es por lo cual el blockchain es la tecnología en la que está basado Cleros. ¿Y por qué no hay otra forma de construirlo? Porque si uno hiciera una especie de app tradicional de arbitraje de tipo Cleros, pero sin blockchain, siempre estaría la duda de, ¿y qué pasó si... El jurado era amigo de... Claro, entonces siempre como que hay una cosa oscura que para algunas aplicaciones no importa mucho, pero para casos como la justicia, que la transparencia es algo esencial, Clave. no queda, o sea, es un caso de uso para blockchain muy claro. Entonces, los jurados estos analizan la evidencia y cada uno vota
es lo que les parece que es el caso de la resolución, y digamos que la mayoría vota que la razón la tiene la persona de Alemania, entonces la plata que estaba en ese fideicomiso se vuelve a enviar y esto termina el caso. Entonces esto resolvía todas estas situaciones que antes había, yo veía, o sea, el pibe argentino se formó con internet, puede cobrar, aceptar el pago en criptomonedas y tiene el sistema de resolución en caso de que haya una disputa. Como que era el mecanismo que faltaba que funcione esta meritocracia, o sea, de mercado a nivel mundial. Y esos jurados no tienen, digamos, ¿cuáles son las características que tienen que tener? Los jurados son en principio anónimos porque piensen que esta gente va a tomar decisiones en un ámbito online. Y lo que pasa en el mundo online es que podrían ser, si se supiese su identidad, podrían ser víctimas de intimidaciones, podrían ser víctimas de Los preservás. Sí, preservás la independencia. Y aparte la gente piensa en las redes sociales, imagínense que ustedes son jurados en un caso de alta, o sea, complejidad, o sea, pero está pensado para casos relativamente pequeños, no está pensado para cosas criminales ni cosas de mucho, pero puede pasar que, o sea, una de las partes te ponga una serie de bots a difundir, o sea, cosas sobre vos en redes sociales, o sea, a atacar tu reputación, o sea, son cosas que pueden perjudicarte muy seriamente. Entonces, por eso es importante que los jurados tengan la posibilidad, al menos, de mantener su anonimato. Entonces, esto hace que Cleros tenga otro problema. Si el jurado es anónimo, ¿cómo te asegurás que tiene las habilidades para decidir? ¿Y cómo te asegurás de que no va a ser sobornado? Porque son gente anónima. O incluso, ¿cómo te asegurás de que estas personas no van a directamente votar al azar? Tipo, voto A, que no A, les B. importa. No me importa, voto cualquier cosa para ganar plata. Claro, ¿qué incentivo tienen? Sí. Entonces, mucho de lo que hacemos en Cleros es incentivos. Y para ser elegido como jurado, tenés que tener una moneda llamada Pinakion, que el nombre viene... Acá tiene otra relación con la antigua Grecia. Me gusta. La antigua, ahí está el filósofo. Cuando los jurados... en Atenas tenía esta idea de los jurados populares que eran elegidos con... Bueno, eran elegidos la idea de que cualquier ciudadano podía ser juez. No había una casta de jueces y un conjunto de personas. No, cualquier ciudadano podía ser elegido como juez. Y los atenienses habían desarrollado un sistema muy sofisticado para asegurarse de que la gente no pusiera a sus amigos, todo lo que Cleros tiene que evitar, los griegos también lo tenían que evitar. Entonces habían hecho un sistema que estaba basado en el azar, en la selección aleatoria. Cuando vos querías ser juez en un caso, ibas con tu documento de identidad llamado Pinakion, que era una placa de bronce con tu nombre, y lo ponías en una ranura de una piedra llamada Cleroterion, era una piedra con muchas ranuras. Cleroterion significa cleros, azar, terion es altar, entonces es como el altar del azar. La traducción sería bolillero, pero sin bolillero. Entonces cada fila tenía los nombres de los jurados, su DNI sería, claro. Y ponían por un tubo al lado de las ranuras, tiraban unas bolas blancas y negras. Entonces, si caía en tu fila una bola blanca, ibas al jurado; si caía bola negra, no, ibas a tu casa. Esto era una forma de elegir al azar los jurados para que no hubiese manipulaciones del sistema. Y Cleros está bastante inspirado por esto. En Cleros vos tenés esa moneda, ese Pinakion, lo ponés en una corte donde vos querés trabajar. Cleros tiene cortes sobre, de seguros, de transporte, un montón de casos, son como los juzgados, ¿no? Cada juzgado tiene una especialidad. Entonces vos querés trabajar en el juzgado de, por ejemplo, los videos, como en el caso que estamos viendo. La mujer está, o sea, cualquier persona deposita su moneda en ese juzgado. Y Cleros elige al azar entre todos aquellos que hicieron su depósito. Digamos 3 jurados, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y estas personas van a tener el derecho. Y es al azar la elección total, porque ahí no sabés que es anónimo total. Es anónimo. Entonces, cada persona. Y para tener el Pinakion, o sea, para acreditar que vos tenés solvencia en esa materia, videos, ¿hubo antes? Es más complejo que eso. Es más complicado. Entonces, el Pinakion es una moneda que podés comprar. Sí. Uy. Y entonces, vos haces el depósito, Cleros elige 3 jurados, y esos son las personas que van a analizar el caso, van a ver la evidencia, van a ver el contrato, el producto que se entregó. Y entonces, acá es donde viene la magia de Cleros, que es el uso de teoría de los juegos para resolver las disputas. Entonces, esa moneda que vos depositas queda retenida en la corte hasta que termina el caso. Entonces, vos ponés la moneda, sos elegido, y ahora tenés que ver la evidencia, vos evaluás, esto es lo que es el video, esto es el contrato. Y ahora, la idea en la que Cleros se basa es teoría de los juegos. Teoría de los juegos es una disciplina de la economía que se ocupa de analizar cómo la gente decide en situaciones de incertidumbre
Y en particular la investigación que hizo un señor llamado Thomas Schelling, Nobel de Economía del 2005, y él lo que estudió es cómo la gente se coordina para tomar decisiones en entornos en los cuales hay una situación de incertidumbre y hay que converger en un punto, pero nadie no te puedes comunicar con la otra parte y no podés acordar dónde converger. El ejemplo que él daba era, él estaba en Nueva York en la década de 50 como docente, y él lo que observaba era que los neoyorquinos, cuando tenían que encontrarse en algún lugar y no se podían comunicar, o sea, no había teléfonos móviles. Entonces, Totalmente. el lugar como que elegían naturalmente para encontrarse era Grand Central Station, en la casilla del que tiene el reloj ahí arriba en el hall central, Intuitivamente. al mediodía. Era culturalmente, Claro. era su punto de encuentro natural, y eso es lo que se conoce como punto focal o punto de Schelling. En Argentina será el obelisco al mediodía, en Buenos Aires por lo menos, yo imagino que sería eso. En París, la Torre Eiffel, bueno, cada ciudad tendrá su... Sí. Entonces, si vos pones un conjunto de jurados a analizar el mismo caso, y ninguno sabe cómo los demás van a votar, ¿sí? Pero todos ven el mismo contrato, ven el mismo producto, y cada uno tiene el incentivo de votar como la mayoría. En ese entorno de decisión, la decisión en la cual van a converger naturalmente es la verdad sobre el caso. La verdad no en sentido filosófico, sino la verdad en sentido consensual. Y de justicia, tal vez, ¿no? Sí, También. o sea, consensual de lo, Sí. de lo que la comunidad de práctica de la gente que hace videos. Sí, sería En el estado del arte, como Sería Sí. la Torre Eiffel La Torre Eiffel. la Torre Eiffel de ese conflicto. Sí, la Torre Eiffel es ese conflicto. Y entonces, por eso, yo no sé si de justicia, porque... Sí, porque uno piensa, pero no- es un concepto bastante indeterminado. Claro, porque, o sea, porque cuando hablamos de justicia, yo digo, bueno, esto nos lleva a temas trascendentes. Esto es la justicia. Sí, Yo digo, no, esto es la solución, digamos, la solución práctica. Sentido común, tal de vez. sentido común, de equidad, de Sí. este conjunto de personas que son, nuevamente, son todos de la misma como industria, y estas personas ven el mismo caso, ven la misma evidencia, ven todo lo mismo, y después cada uno de ellos, si yo voto de manera incorrecta, o sea, voto diferente que la mayoría, la moneda que yo deposité la pierdo y se le distribuye a las personas que votaron en mayoría. Con lo cual ese es tu gran incentivo para seguir el sentido común, digamos. No Correcto. hacerte loco. Exacto. Y no hacerme loco, y además es un incentivo para yo postularme a la corte donde tengo conocimiento y experiencia. Ponerle que vos te postulás, hay una corte de cleros por ahí que es de traducciones ruso-japonés, en la cual lo que se hace es evalúa la calidad de traducciones hechas por freelancers, de traductores, donde traducen de ruso al japonés. Vos no tenés idea de ruso o japonés, entonces cuando vos vayas a votar a la corte esa, vas a votar al mal. azar. Tipo, vas a poner, no sé, 50 y tengo dos 50. opciones, Claro. no entiendo nada de lo que está pasando acá, voto bien o mal. Entonces, cuando vos votás una de las opciones al azar, tus chances de estar equivocado son Son muy altas. altas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos votás mal, esa moneda que habías depositado ahí la perdés. Entonces, pones otra moneda si querés, la perdés de nuevo, pones otra moneda, votás mal de nuevo, la perdés. Entonces, así es como que al final te quedás sin monedas y como te terminás autoexcluyendo la corte para la cual no tenías el conocimiento básico. Y a la inversa, que tal vez lo que califica a los jurados de cleros es la experiencia de haber votado bien durante varias veces. Ese jurado va a ser como más calificado dentro de... O sea, claro, si vos votás vos votás en un corte que vos tenés conocimiento. Pero yo soy un experto en ruso y japonés. Claro. Yo, tus chances de equivocarte son muy bajas, entonces... O sea, nadie va a evaluar cuánto sabes de ruso o japonés. Sí van a evaluar cómo estás decidiendo. correcto. Eso sería. Correcto. Entonces, lo que pasa en ese caso es que naturalmente el sistema hace que la gente que no conoce ruso o japonés se excluya de la corte y que la gente que sí sabe de eso se permanezca en la corte y gane plata a medida que va Y resolviendo los para casos. tener tu Pinakion, para ser juez, jurado, ¿qué dinero tenés que poner? ¿Qué inversión hay que hacer? O sea, el Pinakion es donde se compra, o sea, el precio va cambiando porque según Claro. el momento del Sí, mercado Ok. cripto, pero el Pinakion lo compras en el mercado, o sea, y el precio cambia, pero en general las cortes de cleros, o sea, cada corte tiene diferente, digamos, requerimiento de depósito, pero la verdad es que en general son unos pocos decenas de dólares, no es una cosa. Si vos perfecto. vas, pensá en un futuro cuando clero sea masivo y que haya gente de todo el mundo trabajando de esto y siendo jurados y ganando plata siendo jurados. O sea, así que esa es la visión de largo plazo. Fede, ¿y qué le aporta la filosofía al economista? O sea, de todo lo que hemos dicho, ¿cómo lo sintetizarías? Yo creo que en el fondo para mí, la verdad es que son como ciencias humanas
Y lo que también pasa es que le da una cosa más global. El economista en general, como se formó en las últimas décadas, está muy enfocado, ¿viste?, en cosas de macroeconomía, la balanza comercial. Como que la filosofía le abre un poco más del espectro para ver cosas más generales. Tipo, no sé, los filósofos los economistas del siglo XVIII, XIX eran filósofos, tipo Hume escribía sobre economía, hasta Adam Smith también, en el siglo XIX John Stuart Mill, o sea, Marx incluso también tenía como una formación así medio doble. Entonces como que tiene una visión un poco más amplia de cómo funcionan los procesos y para mí eso es lo que le da. Yo creo que la formación de economía de hoy debería tener un poco más de formación humanística en algunas cosas. Así que... Yo te voy a decir, hablando de filosofía, una pregunta más, si querés, filosófica. Yo te veo contar toda la evolución de cleros y uno lo escucha y parece simple, ¿no? Sin embargo, uno lo ve por otro lado y dice, wow, que todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa un emprendedor? Uno te ve y te ve un emprendedor, ¿no? Prácticamente que eso atraviesa todo lo que has hecho. Entonces está pegada a la curiosidad también, pero ¿cómo piensa o cómo siente un emprendedor? ¿Alguna cosa que pudieras resaltar? Porque es enorme la pregunta, pero digamos, alguna cosa que pudieras resaltar para el que escucha, decir, bueno, ¿qué cosa personal? Yo creo que tipo, el emprendedor en un punto es como que en el largo plazo es una persona que está obsesionada con lo que quiere construir. En el corto plazo es una persona que es muy pragmática, ¿verdad? Entonces, una persona que va a buscar la forma de hacer que funcione, y una persona muy práctica, porque yo te digo, pasamos y eso en Clero lo veo todo el tiempo, de hablar de la teoría de los juegos y hablar de la filosofía y todas estas cosas, a mañana que tenemos que pagarle a no sé qué, los sueldos que no sé qué, y entonces como que te movés en dos registros que pasás de uno a otro todo el tiempo, ¿no? Y entonces tenés como que, no sé si son partes del cerebro diferentes, pero como que tenés una formación muy completa. Y también ser un emprendedor lo que tenés que hacer es muchas cosas diferentes. Y no te digo todas muy bien, pero todas razonablemente bien. Porque si yo pienso lo que yo hago, tengo que lidiar con gente, o sea, tengo que lidiar con un montón de egos, por ejemplo. ¿Cuánta gente tiene Clero? Somos 20, pero tenemos una comunidad. En los proyectos de blockchain lo que pasa es que tenés un equipo que trabaja, el equipo núcleo, pero alrededor del equipo hay como una comunidad de gente que está en grupos de chat y como que todos también necesitas, por ejemplo, tener manejo de gente para tu equipo. Necesitas también tener manejo de comunicación es como ser un CEO de una empresa pública, porque tenés que saber comunicar lo que querés hacer, lo que querés construir. Tenés que también tener, ese manejo de gente, también ese impulso comercial de explicarle por qué a los clientes tienen que usar Cleros. Tenés que entender un poco yo no soy una persona técnica, pero tengo que entender lo que estamos desarrollando como productos y la parte técnica. O sea, hay un montón. Lo que tiene que hacer es como una persona muy completa para mí. Que tiene que ser un buen jugador de equipo, que tiene que ser una persona que tenga la visión de lo que quiere construir, que tenga la flexibilidad y el pragmatismo para adaptarse cuando las cosas no salen como espera. Así que no sé si se aprende realmente, supongo que sí, un poco, pero... Y tal vez una cosa que dijiste, que lo dijiste también del principio, de no quedarte en el mundo de la idea, solamente esa necesidad de... ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no lo hago yo, pero se lo digo a alguien. Sí. O sea, eso de alguna manera es un emprendedor, ¿no? O sea, no me quedo, bueno, qué buena idea que tuve, y me pongo contento por la idea, sino a ver, ¿cómo hago para hacerlo? No lo hago yo, lo hace otro, lo hacemos, ¿no? Sí, también tenés que hacer... Lo que pasa a los emprendedores muchas veces es que tienen miedo que les roben la idea... Cosas que no lo dicen, entonces en mi caso yo siempre digo, si yo no hubiese dicho esto, no existiría. No habría socios. Lo habría hecho otra persona. Por ahí, porque las ideas nunca surgen. La verdad es que se me ocurrió a mí nada más. Eso se le ocurrió a otro pibe que estaba seguramente en otros países, y que si yo me lo guardaba para mí, esto no hubiese existido, y lo hubiese hecho el otro pibe, que por ahí sí la decía. ¿Tá? Entonces, perfecto. Bueno, a lo mejor algo pareció por acá, pero a nosotros es también típico de nuestro derecho a la pasión el destacar un superpoder. O sea, ¿en qué sentís que sos superpoderoso? ¿Cuál podría ser tu superpoder? Lo que te trajo hasta acá, si tuvieras que buscar una. Mira, no sé si es un superpoder, pero yo creo que para mí lo que fue un poco una cosa que sirvió mucho, fue un poco la audacia, te diría. Porque hay una palabra que en hebreo se llama chutzpah, que es como que es una mezcla de audacia. Está este libro Startup Nation que cuenta el caso de Israel, y una de las cosas que muestran como rasgo
histórico, es esta idea de chutzpah o de audacia, creo que es la mejor traducción. Porque fueron como varias decisiones audaces en su momento, ¿no? Primero, yo no soy abogado, o sea, ¿qué te va a importar lo que yo piense sobre la justicia? Exacto. Yo me puse, igual escribo el artículo y veo si a alguien le interesa. Capaz que no, bueno, pero bueno, un poco, ¿saben? Es un poco exponerse. También audacia de cuando conocí a mi socio de hoy. No sé quién es. 99% de la gente hubiese dicho, esto es una locura total. Entonces, pero bueno, a veces, viste, como dicen los americanos, roll the dice, vos tirás los dados y bueno, salió bien, qué sé yo, por ahora, bueno, salió bien, seguimos trabajando todavía, no es que salió bien, ya está, hicimos el IPO, no, estamos trabajando todavía, pero tenemos un equipo que funciona. Entonces, y un buen vínculo, y un muy buen vínculo. Sí, tenemos un poco, entonces, toque de audacia. Es un tema de audacia. Me encantó. Y generalmente a veces si uno mira las cosas que mejor salen son esas que uno piensa, qué locura, ¿no? O sea, esto es una locura. Y bueno, pero Fede, ¿y un muy buen consejo que te hayan dado y que te haya servido? En la vida. O en la vida, no estamos hablando de para lo profesional. Para lo profesional. No sé si se me ocurre un consejo que me hayan dado. Yo la cosa que yo daría como consejo por mi experiencia. Muy bien. Buenísimo. Está buena la pregunta. Sí, la vamos a empezar a incorporar. ¿Cuál sería un buen consejo que daría? No, estoy seguro que alguien me ha dado. No Ah. recuerdo un consejo que me haya cambiado. O sea, realmente. Lo que sí yo diría como consejo es que la gente, que uno tiene que animarse a lo que hace, contarlo. De nuevo, volvemos a eso de no guardarse las cosas, porque si yo me la guardaba no existía. Entonces un poco es eso, y si me escuchan emprendedores, es como animarse y tener un poco de audacia de contar y nada. Abrir. Sí, pues un poco eso es un consejo que siempre doy a gente que está empezando, ¿viste? Y también tratar de experimentar en diferentes cosas. Yo también lo que terminó siendo Cleros es también para mí un fruto de la curiosidad que te decía al comienzo. Yo no sé, yo nunca me hubiese imaginado que iba a terminar como emprendiendo en el mundo del derecho. Nunca me hubiese imaginado algo así. Entonces se dio a través de un montón de experiencias que fui teniendo, y tampoco habría habido Cleros si yo no habría estudiado filosofía, porque no se me hubiese ocurrido que los griegos tenían un sistema parecido, o sea, no hubiese tenido esa idea. Entonces como que eso también fue lo que pegó mucho fue esto, así como viste en el Renacimiento hubo una vuelta a las fuentes griegas y romanas, también ahora hay un montón de eso. Entonces, sí, un poco lo que pasó es que al tener si yo hubiese llamado esto la corte descentralizada de Internet, capaz que nadie le hubiese importado. Pero si lo pusimos en un contexto de una evolución de la sociedad, tiene una obra de Internet, distinta. es como que la narrativa es diferente. La mística es diferente, por lo menos. Mística, y yo te agregaría esto de decir de compartir la idea y no guardarla. Sí. A veces también tiene que ver con la humildad, ¿no? Porque a veces los que se guardan la idea creen que no necesitan de nadie. En definitiva, creen que son autosuficientes, entonces no la cuentan porque la voy a hacer yo. En cambio, el que la cuenta es porque de alguna manera está esperando una colaboración, o sea, alguien que opine, alguien que contribuya, alguien piensa que no lo puede hacer solo. Entonces creo que la humildad es un componente importantísimo para que un proyecto justamente sea exitoso, ¿no? Yo nunca me imaginé que lo iba a hacer yo. Como te digo, yo recién cuando fui a Silicon Valley me imaginé que podía, ¿por qué no yo? Pero antes que eso, yo nunca hubiese imaginado. Yo dije, esto lo va a hacer alguien en Silicon Valley. Esto lo va a hacer un tipo que sea más capaz, una persona con más recursos. Por eso yo, o sea, capaz que es demasiado humilde incluso a mí. Pero mira cómo te fue. Se me viene la mano. Pero mira cómo te fue. Divino. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, gracias, Fede. Gracias. Bueno. Fede, gracias. Un lujo. Aparte una claridad, porque no es fácil. Yo te miraba y decía, sí, esto, pero además tiene que explicar lo otro. O sea, no es fácil en este tiempo récord muy bien contar. Bueno, pero es que yo tengo experiencia en el mundo de los medios, que se dan cuenta de que todo tiene que ver con todo. Y además esta ilusión de tener estas distintas formaciones, o sea, me encanta, porque nosotros generalmente lo que queremos es inspirar a abogados, ¿no? Y es no solo, o sea, abogados, a quienes están estudiando, y esta cosa de animarse a una formación plural, confiar en las humanidades, o sea, no, ¿viste? Sí. No estamos en la era de la tecnología y por eso no vale esta formación. No, y sumando a lo que dice Pau, esta cosa vino de la economía, vino de la filosofía, vino de la comunicación, somos un cóctel de cosas. Sí. Y confiar en esas otras cosas que somos. O sea, uno a veces está muy chipeado para hacer la carrera, no, soy abogado. No, soy un montón de cosas, no soy abogado. Si las hago jugar en mis roles, somos mucho más ricos, ¿no? Como personas. Bueno, y como queremos seguir explorando la riqueza de Federico Ast,
te hemos pedido que elijas una canción de tus favoritas, así que lo vamos a invitar, ahora va a ser su entrada Darío Halfin, el doctor música, para que le cuentes qué canción trajiste y bueno, y nos dé su opinión. Hola chicas, hola Fede. Qué Hola, bueno Darito. Hola, ¿qué tal? acompañarlos una vez más. Y bueno, ya sabes Fede cómo es esto, que acá tenés que elegir una canción favorita, una canción que te genere algo especial, que te guste. Y vamos a hablar un poquito sobre eso y quién te dice cantarla también. Dale. Obvio. Bueno, la canción es Juntos a la Par, y porque antes le conté la historia de cómo nace Cleros y, bueno, yo conté un poco como mi historia, pero no fue solamente mi historia, hubo gente alrededor y sobre todo mi señora Gigi, que estuvo del comienzo y también cuando yo estudiaba, estamos hace muchos años juntos, así que la canción que tenemos como que nos identifica es Juntos a la Par, así que bueno, por eso se me ocurrió que era apropiada para este momento. ¿Y qué sentís que te gusta de la canción o qué te toca? Bueno, un poco en tu historia personal, pero de la canción en sí, o de la letra, o de la música, o qué es lo que a vos sentís que te llega más o que te conmueve. Y esa idea de caminos de desandar, ¿no? Que son tantos caminos que fuimos haciendo juntos y que esta vez nos trajo a Cleros y en otro momento fue otra cosa antes, pero y quién sabe lo que vendrá para adelante, ¿no? O sea, ¿Están desde muy jóvenes? sí, de chicos, de 20 años tenía. Ah, Qué bueno, bueno. o sea que Una anduvieron vida. a la par bastante. Sí, por eso. Bueno, ¿saben que la canción, ¿saben de quién es la canción? ¿No es de Papo? No es de Papo. Vieron que hay muchas Yo canciones no sé que... cuál es el significado real de la canción, no me importa, déjame con lo que yo creo que dice. Claro, es que las canciones tienen eso, ¿no? Como que las Cada canciones cual le siempre, da su- siempre son un espacio para evitar. O sea, la canción cuando no deja un espacio abierto, es algo que lo decía mucho Charlie, por ejemplo, Charlie García, que cuando la canción no deja un espacio abierto es como que hay algo que está incompleto, no siempre tiene que tener ese espacio para que uno pueda poner algo en la canción. Y a veces también esta canción es una canción que va en una dirección bastante concreta en su mensaje, ¿no? Como que va muy directo a un lugar, pero muchas veces hablamos acá con las canciones que si no queda también algún espacio para que se puedan filtrar múltiples emociones, también es difícil porque todos somos como un agridulce, una mezcla de emociones, y en este caso por ahí la música es la que contrasta un poquito con la letra, ¿no? Como que es una canción que no termina de ir solamente a un lugar, como le diríamos, absolutamente dulce e ideal, sino que tiene como su contraste. Es una música, vieron Tiene que como como un una corte. canción, es una canción medio country rock, Sí. digamos, ¿no? Tiene algo medio country. El compositor en realidad es un músico que se lo conoce como Julie Root, que es un músico que tocaba bajo y guitarra y tocaba en Papos Blues en una época. Pero es un músico que tiene su trayectoria después como solista. También es una canción muy de lo que muchos hablan de las canciones ruteras, ¿no? Como que es una Sí, canción que sí, marcha. sí. Entonces, bueno, yo creo que ese carácter es lo que le da la fuerza. Muchas veces hablamos acá de cómo la canción es como una poesía que se construye de música y de letra y que en el mejor de los casos tiene como una alquimia, como una mezcla que supera lo que cada cosa le aporta. Entonces en este caso algo de esta cosa tan como tan country pero medio rockera, como que va muy por un lado, como que tiene como una cosa un poco más pesadita que la sacaría de un lugar tal vez más lánguido por lo que dice la letra. Y hay una cosa en las letras también que está muy bueno, que yo siempre lo abordo mucho enseñando, que es lo que yo llamo el tono emocional de una letra. Como que uno por ahí puede abordar un mismo tema, inclusive de una misma manera, digo, una forma más lírica, más con metáforas, con imágenes, o una forma más narrativa, contando una historia más cotidiana. Pero más allá de la temática que elija y de cómo la aborde a ese nivel, está como desde qué emociones lo aborda. Es decir, uno puede contar una misma historia y tal vez con un hasta vocabulario similar y tal vez lo puede contar desde el enojo, desde la evocación, desde la alegría, desde la angustia. Entonces, ese tono que logran las canciones a veces con cómo se mezcla la música y la letra, o cómo está dicho, cómo está fraseado, es algo también muy importante de la expresión, ¿no? Como que completa, y por eso está bueno saber que las canciones, ni que hablar para los músicos que a veces lo vemos adentro de una caja, no son una suma de notas y acordes con unas palabras. Digamos que hay un montón de elementos más expresivos que son los que completan a eso y que hasta hacen que muchas veces una nota, un acorde o una palabra no es lo más importante, sino es esa construcción de ese lenguaje
superador, en el mejor de los casos, como en esta canción hermosa. Así que bueno, si se animan, Bueno, ¿se Fede, animan a algo la superador? cantamos. La dedicamos a Gigi. Sí, a Gigi. Para Gigi. Sí. Para Gigi. Acá llegó el papo de las Gracias. cripto. Vamos a la cripto. Vamos, Fe. Bueno, gracias por esto. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall. Secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Eso es mi felicidad, para comer juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos de desandar. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.